Vamos a continuar hoy, mis amados hermanos, donde nos quedamos en el día de ayer, en el capítulo 4, versículo 17. Antes que todo, deseamos que ustedes sean grandemente bendecidos por medio de esta palabra, con todas bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice el versículo 17 del capítulo 14 del libro de Romanos, mis amados, y es súper importante entender cómo hay que entrar en el contexto para uno no hacer una prédica conforme a lo que uno entienda. ¿Por qué? Si comenzamos así directamente aquí en el versículo 17, sin antes decirle que ya tenemos aproximadamente casi un mes estudiando este libro, usted va a sacar de ese texto un pretexto para hacer una prédica de acorde a lo que usted entienda. No, antes de llegar aquí pudimos ver cómo el ser humano, la única manera que el ser humano puede acercarse a Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí en estos últimos versículos entonces vemos la obra de Dios manifestada a través de aquellos que ya han creído en Cristo por medio de la fe y de la gracia en nuestro Señor, que todo consiste en el mismo. Esto aquí desde el capítulo 2 en adelante, si usted lo toma así literalmente, va a hacer la fuerza por llevarlo a cabo. Y es simple y llanamente la obra que Dios viene a dibujar en nuestros corazones, a plasmar en nuestras vidas, a poner en manifiesto en nosotros. Solo que nosotros somos los que tenemos que darle la libertad a Dios de que Él lo haga. ¿Cómo? Reconociendo lo que somos y engrandeciéndolo a Él como lo que Él es. Y ahí Dios va a empezar a plasmar esa obra en su vida y en mi vida. Observe lo que dice en el versículo 17, en el nombre de Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Aquí la palabra comida y bebida hace referencia a todo lo que es visible, a todo lo que es palpable, a todo lo que es humano. El reino de los cielos no consiste en nada de esto. Para nosotros poderlo vivir aquí en la tierra, o poder vivir de una manera correcta conforme a todas las enseñanzas, instrucciones y el diseño de Dios en nosotros, nosotros debemos de permitir que Dios haga esa obra en nosotros, porque humanamente nadie puede cumplir con tantas reglas establecidas, tantos mandamientos que hay aquí en la tierra, tantas leyes que hay que cumplir en la tierra. Eso es imposible. Y eso también estaba dentro de los planes de Dios para que usted y yo nos aprendamos a refugiar en Él. Cuando nosotros miramos a la derecha, que no hay forma; cuando miremos a la izquierda, que no hay forma; miramos al frente y miramos detrás, tenemos obligatoriamente que caer postrado ante la presencia de Dios, para así nosotros poder vivir una vida de gozo, de paz, de confianza y de seguridad en el Espíritu Santo de Dios. Por nada de lo humano. Claro que tenemos que agradar a Dios y a los hombres. Claro que tenemos que vivir una vida digna aquí en la tierra, diferente. Pero si no es por Dios, es imposible para usted y para mí. Mi alma alaba al Señor. Todo lo que es humano, palpable, secular, nada de eso nos va a llevar a la presencia de Dios. Dice, porque el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué? El que sirve a Cristo, ¿en qué? En justicia, en gozo y en paz. En eso agrada a Cristo y es aprobado por los hombres en la tierra. Pero cuando nosotros empezamos a cuestionar, cuando nosotros empezamos a decirle, mira, tú tienes que hacer esto, que cumplir esto, que llevar a cabo aquello, no nos van a aprobar. No es porque ellos no quieran, es porque es un principio de parte de Dios. Que de la única manera que nosotros vamos a ser aprobados por los hombres
es cuando nosotros vivamos una vida de paz. Es cuando nosotros seamos justos con los demás. Es cuando nosotros confiemos en Dios en su máxima expresión. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Usted verá en el camino cómo esto se detalla de una manera magistral. Dice el versículo 20. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. No destruya la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es lo que Él viene a hacer en tu vida y en mi vida. Y si nosotros seguimos catalogando el evangelio por lo que es comida y bebida, por lo que es visible, por lo que es palpable, por lo que es humano, lamentablemente no va a ser de mutua edificación. Eso no va a ser edificación. Y vamos a destruir la obra de Dios que Él está tratando de hacer en nuestro interior, en nuestra vida. La obra de formar a Cristo en nosotros. Nosotros nos vamos a ir por un lado por lo humano y Dios haciéndonos el llamado para que entendamos que es por lo espiritual. Dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero no es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. No, eso no es así. Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y bueno es no comer carne y beber vino, sin nada en que tu hermano tropiece. Repito de nuevo, versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, sin nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne si por medio de eso tu hermano tropieza y se debilite o se ofende. Ah, pero entonces, pastor, usted me está diciendo aquí que el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros ahora llevar la vida de los demás para que ellos no tropiecen, para que ellos no se ofendan, para que ellos... Pero, pastor, si ni Cristo pudo con eso, yo mucho menos. No es ahí que está la enseñanza. No es que tú dejes de hacer o de deshacer para tú cuidar al hermano. Ah, que si yo tengo ahora que dejar de hacer esto para cuidar al débil. Ah, que yo voy a cargar la carga de él y la carga mía. Es específicamente lo que a mí me gustaría que tú pienses, que tú veas. Porque esa no es la enseñanza. Ve, la enseñanza es que tú como fuerte pueda sobrellevar al débil. Que tú por medio de lo que Él crea, tú puedas compartir con Él. Que tú por encima de lo que Él sea, tú puedas convivir con Él. Es que tú siendo pentecostal puedas llevar una relación con un católico, con un mormón, con un adventista, con alguien que no crea lo mismo que tú crees. Que tú puedas aprender a ser como Cristo, que siendo Dios pudo venir y vivir aquí en la tierra contigo y conmigo, que somos hombres malos y pecadores. Que nosotros podamos llevar una relación digna con alguien que sea un pecador. Ve, y usted verá, eso es lo que quiere decirnos el Señor. Que si tú y yo somos fuertes en Dios, podemos convivir con el débil, con el malo, con el feo, con el grande, con el chiquito. Si somos fuertes, entendiendo que Dios es el dueño, es el creador de dicha persona y que esa persona en su tiempo le va a dar cuenta a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se pueden ligar, que no pueden
compenetrarse, que no pueden estar un momento con una persona que cree lo contrario de él. ¿Qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Es evidente que esa es la débil. Porque el que es fuerte es el que sabe conllevar una relación, no importando con quién sea, sin tener que ser igual a ellos, sino respetando y entendiendo a cada quien lo que cree, porque al final es Dios el que va a tratar con esa persona y el que sabe si se va a perder o no se va a perder, si se va a salvar o no se va a salvar. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Que nosotros debemos de alcanzar un carácter, una conducta, un comportamiento que se pueda confabular y estar con los que están en contra de nosotros, si es necesario. Dice el versículo 22. ¿Tienes tú fe? Una pregunta. Bueno, si tú tienes fe, entonces, tenla para contigo delante de Dios. Si tú tienes fe, si tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. No uses tu fe para tú señalar, calificar a los demás. Tenla para contigo delante de Dios. Usted se está dando cuenta que esto está apuntando a uno personalmente, independientemente de lo que sea o de quien sea. Está tratando conmigo, con Felipe Mariano. El apóstol Pablo le está enseñando a Felipe Mariano para que Felipe Mariano viva, practique, cambie. Eso está haciendo contigo independientemente de lo que sea. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ve? ¿Fe en qué? En Dios. En lo que tú estás tratando con Él. No en lo que nosotros queremos tratarle a los demás o enseñarle a los demás. Lo que yo y Dios estamos viviendo. Si yo creo que algo es malo, mi hermano, eso es contigo. Eso es conmigo. Deja a Dios que trate con los demás. Vive tu vida plena en Cristo Jesús para con Dios. Mis amados. Y esto pasa con muchas personas que tienen sueños personales, que quizás tienen cierta idolatría con alguna parte de su cuerpo. Vamos a poner con los cabellos. Hay mujeres que si no van al salón, no van a la iglesia. Que si no tienen tal o cual cosa, no salen de su casa. Entonces Dios con esa persona trata en el silencio de la noche. Y se sueña que tiene un sinnúmero de culebras en la cabeza. No, esta persona entiende el mensaje y empieza a predicarle a las mujeres que no deben de rizarse. Mi hermano, fue con usted. Usted que tiene ese problema, esa obsesión. Usted que tiene esa avaricia en su vida. Usted que tiene esa idolatría en su vida. Entonces Dios está tratando con usted. Pero que quizás otra persona no tiene problema con eso. Que esté deslizada o no, se va a su iglesia. Que tenga dinero o no tenga para ir al salón, se va a su iglesia. Que no tiene nada que la gobierne, que la mueva. Que no le interesa lo que la gente diga, piense o deje de decir. Sino que ella vive su vida confiada en Dios. A esa persona usted no puede ya predicarle lo que Dios está tratando con usted. Esto es personal. Lo que usted entiende que Dios le dice que es malo, no lo haga usted. Háblele a usted de ese Dios que trata con la persona en sus errores, en su problema, porque Dios es el único que conoce dónde cada uno de nosotros tiene la cojera. Estamos llamados a vivir el evangelio y a ser instrumento de Dios para que Dios trate con nosotros su palabra a través de los demás. Que su palabra no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si usted duda de lo que usted cree, usted ya es condenado. Usted tiene que ser libre en Cristo Jesús. Claro,
no para hacer lo malo, sino para vivir la palabra, ¿ve? Para vivir confiadamente. Porque no se trata de comida y bebida, ya lo dijimos. Es para vivir con Dios, es para hacer su voluntad, es para vivir su palabra, somos libres. Entramos en el versículo 15, donde nos dice, versículo 1, capítulo 15, versículo 1 dice, así que, haciendo referencia a lo que le enseñó arriba, a que lo que usted haga, lo haga con fe, usted delante de Dios. Así que, lo que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ve? En lo que es bueno, sobrellevarlo al débil hasta que Dios lo fortalezca. ¿Qué es débil? Débil es aquel que cae en cualquier error fácilmente. No, ese no es el débil. Débil es aquel que no ha podido entender las enseñanzas de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ese es el débil. Entonces, Felipe, cuando dice que es condenado, que ya es condenado, es porque está dudando de lo que Jesús ha dicho. La condenación, exactamente. La condenación. Está creyendo. La condenación consiste en estar apartado de las enseñanzas e instrucciones de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, de Cristo. Y el que hace lo que hace dudando está condenado, o sea, no está en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, porque los planes y propósitos de Dios es seguridad, confianza en lo que usted es, en lo que usted hace, que esté basado y fundamentado en la enseñanza de Dios, no en la de los hombres, no en andar en la calle haciendo y deshaciendo. No, yo sé que esto no es malo en sí mismo, porque la Biblia me dice que el beber, el comer, el hacer esto no es malo en sí mismo. Por lo tanto, yo voy a hacer esto en confianza. No es así. Es en la enseñanza e instrucciones de Dios. Porque no es mentira que en nosotros debe haber una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron, las cosas de la humanidad, las cosas de este siglo. Recuérdese que nos dice en el versículo 13, en el capítulo 13, que nos desenfoquemos de este siglo, de las cosas humanas, de las cosas seculares, de las cosas que corresponde al hombre, a la parte humana, a la parte pecaminosa, a nuestra concupiscencia. Que nos apartemos de estas cosas y que nos enfoquemos en las cosas celestiales de Dios. ¿Ve? En ese sentido, el que cree que haciendo la cosa de este mundo con fe se va a salvar, no es haciendo referencia a la cosa de Dios, que consisten en nuestro interior, en nuestra vida, en la justicia, en la paz, en la felicidad, en la tranquilidad, por encima de que el mundo se esté yendo a pedazos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, en confianza, en alegría, en paz y en amor, que esa es la obra de Cristo en nosotros. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ve, en lo que es bueno es en lo que ellos necesiten de ti. No, pero nosotros lo que estamos es que si tú no eres de mi denominación, de mi religión, si tú no crees lo que yo creo, te vas para el infierno. No, aprenda a sobrellevar a esas personas y en lo que usted pueda ayudarlo, ayúdelo por encima de lo que sea, porque eso será de edificación. Más fácil así, ellos se van a acomodar a conocer el Dios que tú conoces por lo diferente que ven en ti, contrario a otra persona. El vivir en Cristo nos hace ser aprobados por los demás.
el vivir el propósito y plan de Dios. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque si aún Cristo se agradó a sí mismo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Ve, ese es Jesús. Ve, los pecados de nosotros los seres humanos cayó sobre él. Él pudo venir y convivir con nosotros. Él pudo sobrellevarnos como débiles que somos. Él pudo estar y nosotros no podemos. ¿Dónde está la obra de Dios en usted y en mí? Si en Cristo, mire el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo. Si Cristo no se agradó a sí mismo por lo que él creía, por lo que él conocía, por lo que él era, usted y yo menos, mis amados. Este es el mensaje. Ahí está la prueba de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos viendo. La misma Biblia es la propia intérprete de sí misma. Nos dice, ahora, cuando nosotros agarramos la ciencia y la teología, para ponerlo aquí, tergiversamos el mensaje. Y no es que es mala la ciencia, la teología es, incluso nos muestra y nos enseña a Dios todos los días más claro. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Las cosas que se han escrito, estas que están aquí, son para nuestra enseñanza. Por medio de ellas podemos ver a nuestro Dios obrando, cómo Él obra con los pecadores, cómo Él fue con nosotros cuando nosotros estábamos en pecado, cómo Él se mantuvo misericordioso, paciente, esperando el día de nosotros ser acercado a Él. Pero usted y yo no sabemos hacer eso. Dios mío, la enseñanza va más allá de lo que nosotros vemos. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo. Ve que todo está formado, fundamentado. Cristo es la base, es la columna, es la zapata de donde nosotros debemos de empezar a construir nuestra edificación en Dios. Es Cristo. No es la teología, no es la ciencia, no es el conocimiento de hombre. Todas estas cosas son como la hojarasca que serán quemadas. Hay que ser fundamentado sobre la roca, que es Cristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, vamos a dejarlo ahí. Sé que tengo 7 minutos a mi favor todavía, pero vamos a dejarlo ahí porque mañana terminaremos este capítulo 15 para ya el lunes, si Dios quiere, culminar con este libro. Mis amados, vamos a atender las enseñanzas de nuestro Señor. No son comida ni bebida, no consiste en nada lo visible, palpable, nada humano, nada de lo que usted pueda hacer consiste el evangelio, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu. O sea que hay que provocar tener el Espíritu de Dios primero en nosotros, gobernando nuestra vida, guiando nuestra vida, así como guió a Jesús los 3 años que duró aquí en la tierra, cumpliendo con su objetivo, y así como guió a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a David, a Samuel, a todos los profetas que escribieron, a Juan el Bautista, y como guió a los discípulos en el libro de los Hechos, así quiere guiar tu vida. Y si tú no reconoces que el evangelio no consiste en comida y bebida,
ya ha sido condenado. Porque las cosas de Dios son espirituales, por el Espíritu, para la gloria y la honra de Dios, por su Hijo Jesucristo. Suscríbase a nuestro canal, coméntelo, compártalo, denle me gusta, y así nosotros podemos llegar a más personas para que ellos también se introduzcan en esta enseñanza. Dios les bendiga a todos.